¿Cuántos quisieran tener autoridad? Qué poquitos. ¿Cuántos quisieran tener autoridad? ¿Para qué sirve la autoridad? ¿Para qué sirve la autoridad en nosotros? ¿Cuántos problemas tenemos en la vida que muchas veces nos gobiernan por no tener la autoridad que Dios nos da? Por no tomarla, por no tener fe, por muchas cuestiones que tenemos o pasan en nuestra vida. ¿Y cuánto nos falta tener autoridad? Y Dios nos las ha regalado. Ahora, ¿para qué quieres la autoridad si no la trabajas? ¿Para qué quieres la unción si no la trabajas? ¿Para qué quieres la oportunidad que Dios te da si no se la das a otros? Todo lo que Dios nos da es con un propósito. Lo que Dios nos da es para quedarnos con ello, ¿o para qué? Para ministrar a otra gente. Si Dios nos da la unción, ¿es para que quedarnos con ella o para repartirla? ¿La unción para qué es? Para dar libertad al cautivo, para sanar al enfermo. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? A ver, levanten la mano. No los he visto en el hospital ni lunes ni viernes. El poder de Dios es para sanar a los enfermos. Dile que tienes a un lado, dile, ¿lo quieres de lujo o por qué lo quieres? ¿O lo quieres para ponerlo en un cuadro y ponerlo ahí en tu casa? Tengo el poder de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, dice que estuvieron esperando en Jerusalén hasta que llegó la promesa del Padre. Pero después de que llegó la promesa y cayó sobre ellos la bendición, ellos salieron, hermano, con todo para llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Es por eso que muchos cristianos dicen, ¿por qué a mí Dios no me usa? ¿Cómo te va a usar si nunca quieres caminar para Él? ¿Por qué a mí Dios no hace algo conmigo? ¿Cómo Dios lo va a hacer si tú no quieres andar? La unción es para caminar. El poder de Dios es para caminar. La presencia de Dios te hace caminar. Es por eso que hay mucho cristiano aburrido. Se aburre y por eso se va al mundo. Ahí anda compadreando con el mundo, comadreando con el mundo. ¿Por qué? Porque lo que sabe no lo pone en la práctica. Si tú te sabes un versículo, ponlo a la práctica. Después te aprendes otro, lo pones a la práctica. Y así vas a ir creciendo conforme vas madurando. Así es Dios con nosotros. Él quiere que tú y yo le conozcamos, pero también que compartamos lo que aprendemos. Porque esa es la autoridad que Dios nos ha delegado. ¿De qué nos sirve llenarnos si no nos vaciamos? Los discípulos fueron llenos y fueron y se vaciaron. Llevaron el conocimiento a todas las naciones y por eso tú y yo estamos aquí ahora, conociendo el evangelio, por esos hombres que algún día se llenaron de la presencia de Dios. Pero ahora, ¿quién se va a llenar o quién va a llenar a las siguientes generaciones de la presencia de Dios si no somos tú y yo? Estamos en una iglesia, hermano, de estos tiempos muy cómoda, muy tranquila, que venimos a la iglesia si queremos, si tenemos ganas, o si se nos da la oportunidad. No, es que estar en la iglesia, estar con Dios, es una oportunidad de vida que me da, es una oportunidad que me está dando para poder aprovecharla y poder llevar su presencia, su palabra, la misión que Dios nos ha entregado, llevarla a todas las naciones de la tierra. Para empezar con el vecino.
El vecino tiene que saber de qué estamos hechos, de qué estamos llenos, qué es lo que trae nuestro corazón, qué es lo que trae nuestra vida. Por eso los discípulos decían: no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Eso es tener autoridad. Eso es creer lo que habían recibido. ¿Cuántos creen que tienen a Jesús en su corazón? Dile que tienes uno, pues tienes que creerlo bien. Porque si tienes a Jesús en el corazón, entonces ¿qué estás dando? Porque de la abundancia del corazón va a hablar ¿qué? Va a hablar la boca. Y yo tengo que hablar lo que tengo. Por eso mismo hoy quiero concluir con ese tema de la autoridad. Di conmigo: voy a caminar con autoridad. Ni nos podemos imaginar la autoridad que tenemos. Es una autoridad bien poderosa, que cuando los espíritus te vean van a decir: este hombre, esta mujer tiene una autoridad increíble. Es por eso que Jesús se impactó con la autoridad, hermano, que tenía, y la fe que tenía el centurión. En Mateo capítulo 8, verso 5, Mateo 8, versos 5 al 13, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo ¿qué? ¿Bajo qué? Autoridad. O sea, tenía un jefe arriba de él. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Imagínate, se maravilló el Señor, el Dios Todopoderoso. Y dijo a los que se le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjate, en un hombre que ni siquiera conocía de Dios, ni en todo Israel. Estaba hablando en toda la iglesia de Israel, que es la cuna, la casa de Dios, la cuna de la gloria de Dios. Ni en todo Israel había visto tanta fe. Yo he visto gente mundana más creyente que el cristiano, o con más fe. Mundanos. He visto más con tanta fe que ni un cristiano. Cuando hacemos campañas de milagros, van cristianos con cartelones para que se ore por ellos, y son los que no sanan. Y los mundanos son los que sanan rápido. Porque el cristiano ya no lo cree. Y Dios quiere que tú y yo creamos, que lo maravillemos, para que entremos en ese nivel de fe y en ese nivel de autoridad. Por eso este hombre le dijo a Jesús que era un hombre bajo autoridad. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Fíjate, mas los hijos del reino, está hablando de la iglesia, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Va a haber mucho cristiano que se va a condenar porque no tuvieron fe ni fueron gente de autoridad. Mucha gente se va a ir al infierno. Aquí lo está diciendo Jesús: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Mucho cristiano que no quiso cambiar, mucho cristiano que no quiso caminar, mucho cristiano que quiso llevar una vida normal, aparentemente. Porque tú y yo fuimos adoptados para llevar el reino.
Fuimos adoptados para que el mundo entero supiera quién es Jesús. Fuimos adoptados para hacer la diferencia en este mundo. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos cómo Dios honra a la gente con autoridad. Vemos cómo Dios honra a la gente bajo autoridad. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mientras que estaba bajo sujeción, bajo autoridad, al pueblo de Israel le iba bien. Por eso Caleb y Josué, dice la Biblia que les fue bien. Tomaron la tierra que Dios les había prometido. Era para todo el pueblo. Sin embargo, 10 de los espías que fueron con los 12 dieron malas noticias. No se sujetaron, no creyeron. Vieron los mismos gigantes, pero 2 creyeron. ¿Y sabes qué hace o qué le pasa a la gente que se sujeta? Siempre le va bien, porque Josué y Caleb tomaron la tierra que Dios les había prometido, que Moisés les había prometido. Después de eso, Dios bendice a Josué. Di conmigo: por sujeto. Di conmigo: por sujeto. Lo bendice Dios. Después el pueblo le dice a Josué: si Dios está contigo como estuvo con Moisés, entonces andaremos contigo, entonces te obedeceremos. Y Dios les mostró que andaba con Josué. Después Josué los manda a dar 7 vueltas en el lugar llamado Jericó. ¿Y qué les mandó decir Josué? No hablen ni una sola palabra. No digan nada. ¿Por qué les habrá dicho Josué que no hablaran? Dile que tienes a un lado: porque cada que habla la riegas. Honestamente, yo quiero que sean honestos hoy, más que nunca. Honestamente, ¿cuántas veces le hemos regado cuando hablamos que decimos: ¿y para qué hablé? Y me hubiera quedado callado. ¿Sí o no? Por eso le dijo Josué al pueblo: no callen, no digan ni una sola palabra. Ni una sola palabra. ¿Te puedes imaginar dando la primera vuelta con el arca y los soldados de ahí de Jericó burlándose y ellos caminando? Pero ellos, aunque le dijeran lo que le dijeran, ellos seguían obedeciendo. Ellos iban, ¿qué? Callados. La segunda vuelta, callados. La tercera vuelta, callados. La séptima vuelta, callados. Y después de un golpe dieron 7 vueltas, callados. Y eso fue lo que les trajo la victoria. Cuando alguien se somete, cuando alguien se sujeta, la victoria viene segura. La victoria, hermano, viene completa de parte de Dios. Y cuando hicieron las 7 vueltas, dijo: ahora sí, den un grito. Y todos gritaron al mismo tiempo. Todos. Y fue cuando se derrumbó aquella ciudad, aquellos muros de Jericó. Cuando tú y yo obedecemos, algo sucede, algo pasa. Es por eso que el diablo a mucha gente le dice: no obedezcas, no te sometas. ¿Quién es el pastor para que lo obedezcas? ¿Quién es la autoridad para que le obedezcas? Si el mismo Dios lo dice: sujetaos a vuestras autoridades. Pero la gente hace lo que quiere. La gente hace lo que quiere, lo que le da la gana. Si quiero voy, cuando quiero voy, si quiero esto, si no quiero no esto. Y así, hermano, hay una tremenda rebeldía en el corazón de la gente. Es por eso que la gente no quiere estudiar, no se quiere preparar, no quiere disipularse, porque, hermano, no le interesa crecer, no le interesa avanzar, no le interesa estar bajo autoridad. Él le dijo: tengo a alguien sobre mí, pero también tengo a muchos abajo de mí. Por eso Jesús se sorprendió, se maravilló,
Porque era un hombre bajo autoridad. Dijo, solamente di la palabra. ¿Qué le estaba diciendo? Solo di la palabra y esos demonios de enfermedad se van a alargar, se van a ir. Porque yo soy un hombre de autoridad. Y estaba diciendo, y sobre ti, Señor, todo está bajo tu autoridad. Imagínate. Todo está bajo tu autoridad. Solamente di la palabra y lo que esté en mi siervo se va a tener que ir, porque ante tu voz todo mundo se tiene que sujetar. Imagínate nomás. ¡Qué tremendo! Dios trae grandes bendiciones con aquella gente que se sujeta. ¿Qué le pasó a Jaycee? El criado de Eliseo. Eliseo le dijo a Naamán, no me interesan tus vestidos, no me interesan tus dones, no me interesan tus regalos. Sin embargo, cuando se mete el profeta, va a Jaycee, lo busca y le dice, me manda el profeta que me dé lo que había dicho, que me des esto, que me dé el otro. Y aquel con gusto se lo da, porque Naamán era el leproso. Y cuando llega a la casa le dice, ¿dónde andabas? No, pues no he salido, aquí estoy. ¿Crees que no te vi, que mi corazón no te vio? Era un profeta. Ahora sea la lepra de Naamán sobre ti y sobre los tuyos. Todo lo que pasa cuando alguien no se sujeta. Yo me imagino en ese momento su hijo en la casa o en el kinder. Imagínate en el kinder el niño, el hijo de Jaycee. Y de repente llega con su papá, papá, mira mi piel me salió blanca, ¿qué pasó? Ha dicho, Dios mío, todo por desobedecer, todo por no sujetarme. Ni te imaginas en el problema que estás, el que tú hables de más o el que tú hables de la gente por no someterte a la palabra de Dios, que dice la Biblia que de nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida. Y poder estar bajo autoridad. Vale la pena tener a alguien, hermano, que esté a nuestra vida para que tengamos esa cuenta que rendir. Alguien que nos jale las orejas, alguien que nos diga eso no está bien, eso es correcto. Aunque no digas amén, voy a decirlo por ti. Amén, 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 amén. Alguien tiene que estar bajo autoridad. Y esa persona va a ser bendecida, va a ser instruida por Dios. La persona que no está bajo autoridad no recibe muchas cosas, las detiene. ¿Por qué? Porque lo quiere hacer a su antojo. Y Dios, hermano, Dios vino a traer orden a la familia, orden a la iglesia. Es por eso que mucha gente dice, pastor, mi esposa no se sujeta. ¿Cómo se va a sujetar si tú no te sujetas a tu pastor? Pastor, mis hijos no se sujetan. ¿Cómo te vas a sujetar si tú no te sujetas a la autoridad en la iglesia? No pidas algo que tú no llevas. No exijas algo que tú no estás haciendo. Pastor, es que quiero que me vaya bien. ¿Cómo te va a ir bien si no haces las cosas bien? Pastor, quiero que Dios me bendiga. Dios te quiere bendecir, pero Dios puso, hermano, estatutos y principios en la palabra. Dice, no se aparte de este libro de la ley, ni día ni de noche. En todo tiempo meditarás en él. Y entonces dice, y entonces harás prosperar tu camino. Y todo lo que hagas te saldrá mal. ¿No los oigo? Te saldrá bien. Todo lo que hagas te saldrá bien. Porque estamos bajo autoridad. Y cuando vivimos bajo autoridad, no hay demonio que nos pueda hacer frente. No hay diablo que nos pueda hacer frente. Ahora, los hijos de Sebas quisieron sacar un demonio y no pudieron. No pudieron sacar el demonio. Va y le dice, en el nombre de aquel que predica Pablo, sal fuera. ¿Y qué pasó? Y eran hijos de un sacerdote, eran hombres que conocían la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que los mandaron desnudos.
Conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y los mandó desnudos. Y fueron avergonzados porque eran hombres, hermano, que solamente querían exhibirse. Hombres que no estaban bajo autoridad. Cuando tú estás bajo autoridad, hermano, vas a hacer que el infierno tiemble. Vas a hacer, hermano, que el diablo huya. Vas a hacer que los demonios, hermano, lloren, porque tú tienes la autoridad del reino de Dios, la autoridad de Jesús. ¿Están aquí? Ahora, cuando alguien está bajo autoridad, uno va a guardar su boca. Va a guardar su boca. Hay mucha gente que critica a los pastores. Muchas. Y más familias que los critican delante de los hijos. ¿Sabes qué le estás heredando a los hijos? Un tremendo bronconón. Así como cuando Acab, que se robó el lingote de oro y se robó el manto babilónico, no se sujetó. Les dijo Josué: no tomen nada del anatema. Y por su avaricia fue y robó. Dice que lo vio, lo tomó, lo escondió y mintió. Pero se vino una mortandad después de lo que hizo, solo por no sujetarse. Y trajo maldición completa. Di conmigo, completa. Con una persona insujeta en la casa trae maldición completa. Y vino la peste, la muerte, a destruir al pueblo de Israel. Hasta que Josué se puso a llorar, clamó, y Dios le dijo: ve con Acab. Y fue: ¿qué hiciste? Y ¿sabes qué? Tuvo que pagar los platos rotos, los hijos y toda su descendencia, y los mataron a pedrada, los quemaron y pusieron piedras encima de ellos. Solo por no sujetarse. El no sujetarse nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios puesta en un hombre. Porque nos da mucho pesar, nos da mucho problema hacerlo. El orgullo no nos deja. No, ¿cómo yo me voy a someter? ¿Yo cómo voy a hacer esto? ¿Yo cómo voy a estar obedeciendo a un hombre? Pero cuando uno se sujeta, Dios trae la bendición, porque Él se encarga. Dios bendijo a Elías, Dios bendijo a Eliseo, Dios bendijo a Josué y a Caleb. Eran hombres sujetos. Yo siempre que he visto a la gente rebelde, esa gente no prospera, esa gente no avanza, esa gente llega nada más a un límite. Pero el que se sujeta no tiene límites. No tiene límites. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra se tiene que cumplir al pie de su verdad y su palabra. Es por eso cuando yo veo hermanas o hermanos: hermano, voy a hacer esto, quiere que haga esto, quiere que sirva acá, adelante. Hermanos, van con un corazón sincero y van con la obediencia en su vida, de tal manera que Dios lo respalda en todo. Porque Dios, hermano, honra y respalda la gente sujeta. Están muy callados. ¿Será que son tan sujetos que dicen: wow, me está pegando, wow, me está bendiciendo tanto? Josué capítulo 24. ¿Sabía que Josué y Caleb eran soldados también? Así como el centurión, eran soldados. No creas que eran solamente discípulos, no, eran hombres con espada, eran hombres que mataban gente. Eran soldados.
Así es que tú y yo no somos cualquier persona, somos soldados de Cristo. Aunque seas mujer, eres soldado de Cristo. Aunque seas niño, seas joven, eres soldado de Cristo. Porque tú y yo, cuando recibimos a Jesús, hermano, estamos recibiendo a aquel que venció a toda tiniebla, a todos los soldados de las tinieblas. Y tú y yo venimos a ser ese escuadrón del Dios viviente. Y cuando venimos a hacer ese escuadrón, tenemos que someternos, hermano, a la autoridad del cielo. Dile que tienes un lado, eres un soldado de Dios. Josué 24, 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? ¿Qué dice? Serviremos a Jehová. Fíjate qué hombre con tanta autoridad, con tanto deseo de servir a Dios, con tanta pasión, con tanta confianza, de decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Si ustedes no quieren, no lo hagan. Tú y yo tenemos un chip muy diferente al del mundo. Tú y yo estamos en un mundo, hermano, que no nos pertenece. Pero mientras que estamos en el mundo, tenemos que reinar en él. Tenemos que conquistar en el mundo. Tenemos que decirle al mundo que el que manda en esta tierra se llama Jesucristo, nuestro Dios eterno, nuestro Dios poderoso. ¡Qué tremendo! ¿Te gustaría que los demonios se sujetaran? No más dos. ¿Te gustaría que los demonios se sujetaran? Ayer, no sé qué hora, como a las 12 yo creo, un hombre atravesó el carro ahí en la calle donde vivo. Y pensé que le había pegado a la camioneta, porque estaba el carro bien chueco, así casi pegándole a la defensa. Y pensé que le había pegado, que se había atascado ahí. Y lo vi, lo veo así de la ventana. Dije, y le pegó, porque no miraba a la persona. Y quiero abrirle por la puerta, y el hombre sacando la mano, tocando la camioneta. No sé si estaba diciendo, Señor, dame una de estas, como estas. De este color, Señor, dame una. Eso se pudo haber pensado, pero estaba llorando, clamando, y parecía que iba borracho. Iba llorando. Yo creo que él reconoce que en ese lugar suceden milagros y maravillas. Ha de haber dicho, no está el pastor aquí afuera, pero trae esta camioneta y yo creo que Dios me bendice, yo creo que Dios me libera, yo creo que Dios me quita ese alcoholismo. Estaba bramando, llorando, así y agarrando la camioneta. Me sorprendió su fe. Después de haber terminado, oró, enchocó su volante y agarró su camino. Impresionante. Para que veas cómo impresionó a Jesús la fe del centurión. Mucha gente no recibe porque no tiene fe. Mucha gente no recibe porque no tiene autoridad. Mucha gente no recibe porque sencillamente, hermano, no quiere avanzar. Tú y yo podemos avanzar, y lo único que nos impide, hermano, es la falta de autoridad. Porque cuando tú y yo no tenemos autoridad, cuando tú y yo no tenemos, hermano, o no estamos bajo autoridad, es porque no tenemos fe. Porque cuando alguien sabe que está haciendo algo malo, no se avienta a los caminos de la fe, no se arriesga.
porque sabe que no tiene autoridad. Pero cuando uno sabe que está bajo autoridad, cuando uno sabe que está haciendo las cosas bien, te avientas y dices, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer, lo va a hacer aquel que vive en mí, lo va a hacer aquel que sirvo, lo va a hacer aquel que obedezco, lo va a hacer aquel Dios maravilloso, el cual me rescató. ¿Qué tengo que hacer para que venga todo lo que quiero? Primero tengo que ser un hombre bajo autoridad. Bajo autoridad. Para poder tener autoridad. Y al rato tengas gente bajo tu autoridad. ¿Y sabes qué? Todos los cerrojos y los candados que están cerrados se van a quebrantar. Una persona con autoridad es una persona obediente, es una persona con fe. Y no hay demonio que se pueda quedar de pie delante de ti. Va a quedar postrado delante de Cristo, porque Cristo vive en ti. Así es que tú tienes que caminar, tú tienes que seguir creyendo, tú tienes que seguir avanzando, tú tienes que seguirte sujetando a su palabra, porque la palabra es poder, la palabra es libertad, la palabra es viva, la palabra es restauración, la palabra trae salvación, la palabra es todo. Es, hermano, lo que ha creado todos los cielos, lo visible e invisible, es lo que hace la bendita palabra de nuestro Dios. Pero es a través de sujetarnos. La piedad fue recordada por el Señor por un hombre sujeto, Cornelio, capítulo 10 del capítulo del libro de los Hechos, por favor. Hechos 10, 1. Fíjate todo lo que viene. Cuando tú y yo nos sometemos, la bendición llega hasta la familia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Fíjate, otro soldado, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oye, ¿por qué Dios no le dijo: ¿sabes qué? Te ordeno que hagas esto, esto, esto y el otro? Se lo estaba diciendo claramente, se lo estaba diciendo directamente. ¿Por qué no le dio la orden? ¿Por qué tenía que mandar a Pedro para que le dijera lo que tenía que hacer? Porque Dios siempre usa a una persona, a un hombre, a una mujer, para poderte decir lo que tienes que hacer. Siempre, siempre. Dios va a usar a alguien. Así es que no puedes decir: yo no ocupo de nadie. Todos ocupamos de todos. Puedes aprender del niño más pequeño, o podemos aprender aún de la gente de la calle. Podemos aprender. Dios te puede hablar a través de cualquier persona, para que nadie se sienta que es único. Este hombre, fíjate, estaba haciendo recordadas sus limosnas y sus oraciones en el cielo. Sin embargo, a pesar de que Dios le dijo: ¿sabes qué? Has hecho bien. Le dice el 2: piadoso y temeroso de Dios con toda tu casa. Increíble. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Todo lo que hacía. Sin embargo, Dios le manda a alguien para que le diga las cosas que tiene que hacer. Por más santo que te sientas, siempre vamos a tener necesidad de que Dios le diga a alguien lo que tenemos que hacer. Siempre. Y ahí entra la humildad. Este hombre
que es Cornelio, pudo haber dicho: no, Señor, dímelo a mí, mándamelo directamente a mí por un WhatsApp y ya. ¿Para qué ocupas intermediarios? ¿Qué, no me estás hablando a mí? ¿O a poco ya te cansaste de hablar? Pudo haberle dicho muchas cosas. Sin embargo, fue obediente y esperó a que viniera Pedro para que Pedro le dijera lo que tenía que hacer. Y tú y yo tenemos que esperar el tiempo, hermano, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, para poderle obedecer. ¿Por qué? Porque el futuro de Cornelio no se acababa allí. No se acababa con una plática que le había dicho Dios, con algo que Dios mismo le estaba mostrando. Ahí no se acababa el futuro de Cornelio. Todavía venía más a través de un hombre que el mismo Dios de los cielos se había enviado a Cornelio, que era Pedro. Dile que tienes a un lado: tu futuro no ha acabado allí. Dios tiene cosas grandes para ti, pero ¿sabes qué? Vienen en camino, espéralas, porque Dios los ha enviado para bendecirte, para decirte lo que tienes que hacer. A su nombre. Qué hermoso es Dios. Siento su presencia. Tenemos que caminar en obediencia. Tú sabes que tú y yo vivimos una vida muy desordenada. ¿Cuántos fueron desobedientes a los padres? A ver, levanten la mano los honestos. Gloria a Dios. Todos. Y llegamos al cristianismo, queremos seguir siendo desobedientes. Queremos seguir haciendo lo que queremos. Pero ahora, ya en el evangelio decimos: bueno, no estoy tan mal. Ya no robo, ya no mato, ya no me drogo, ya no tomo. Sí, pero todavía queremos seguir siendo desobedientes. Queremos hacer lo que queremos y no lo que Dios dice. Di conmigo: hay mucha desobediencia. Di conmigo: hay mucha desobediencia. Otra vez: hay mucha desobediencia. Y la desobediencia Dios no la bendice. Ya no se oyeron. Di conmigo: la desobediencia Dios no la bendice. Bendice la obediencia. Ahora voltea con el que tienes a un lado, dile: ¿por qué te cuesta tanto obedecer? Dile: ¿por qué te cuesta tanto obedecer? ¿Sabes qué le pasó a David por no obedecer? ¿Sabes qué le pasó a Urías por tocar el arca que no debía de tocar? ¿Qué le pasó a ese soldado que tocó el arca? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que no podían llevar el arca en animales. Y ellos quisieron llevarla en animales, en los bueyes. Y subieron el arca en los bueyes y un buey se tropezó. Y sabes que por allá iba a dar la arca, por allá se iba a caer. Le había dicho el Señor que se lo tenían que llevar los sacerdotes, hombres. Sin embargo, no obedecieron. Y causó la muerte de una persona, de un soldado. De ahí tienen que llevar el arca a la casa de Obed-edom. Toda desobediencia, toda falta de sujeción siempre va a traer, hermano, un desorden. ¿Cuántos de nosotros, nuestros padres nos dijeron: no hagas esto? No hagas esto porque te va a ir mal. ¿Y nos fue bien por haberlo hecho? ¿Qué faltó ahí? La falta de sujeción. ¿Qué nos dicen las autoridades? No robes, no mates. Y mucha gente dice: pero me están siguiendo, me están persiguiendo, mira, me quieren meter a la cárcel. Algo hiciste. A nadie buscan porque está carita. No. Lo buscan por algo que hizo. Hay gente que dice: bueno, voy a meter el amparo para que por la que te entumas. Algo hiciste.
¿Por qué? Porque la gente no le gusta sujetarse. Después, cuando viene el problema, dicen: ¿ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Abrir una misión en la cárcel, abrir una plaza mundial adentro, predicar el evangelio. Ahora, eso es lo mínimo, porque hay mucha gente que mata, que asalta y que ya no tuvo la oportunidad de arrepentirse o de sujetarse. ¿Cuánta gente estará en el infierno queriendo la vida de nosotros para tener un momento de arrepentimiento, para tener un momento aquí aparentemente con calor aquí, pero allá abajo está más caliente? ¿Cuánta gente no querrá esa oportunidad de decir: yo quisiera estar no en la iglesia, sino también predicando allá afuera en las calles, hablándoles de que Cristo viene pronto, de que el Señor es poderoso, de que el Señor va a restaurar su vida, de que el Señor me perdonó de todos mis pecados? Siempre cuando alguien va a ser poseído por la presencia de Dios, o sea, lleno, siempre Dios lo manda a hacer algo. El endemoniado gadareno, cuando estaba desnudo, después de que Jesús lo liberó, jamás le dijo, Jesús, jamás le dijo: vete a tu casa a descansar, tómate un coco a mi salud y me saludas a tu familia. ¿Sí le habrá dicho eso a Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ve y cuenta las grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Ve y cuenta. ¿Qué le estaba diciendo? Ve y predica. No te puedes quedar callado. Después de andar encuerado, tienes que hablar lo que Dios hizo ahora contigo. Increíble, ¿no? Si tú eras borracho, si tú eras drogadicto, ¿por qué no le hablas a los drogadictos? ¿Por qué no le hablas a los borrachos? Si eras prostituta, ¿por qué no le hablas a las prostitutas? Si eras un malandro, ¿por qué no le hablas ahora a los malandros? No los oigo. Si eras un mal hablado, ¿por qué no le hablas ahora a la gente mal hablada? ¿Por qué? Porque eso es iniciar en sujeción a Dios, iniciando una vida en sujeción a Dios. Eso es lo que tengo que hacer para que Dios me siga dando. Porque déjame decirte, si tú no te baseas con lo que Dios te da, Dios no te va a volver a llenar. No te va a volver a llenar. ¿Por qué? Porque Dios viene y nos llena, pero nos llena para que vayamos y nos vaciemos. ¿Qué pasó con los discípulos? Dios los llenó en el día del Pentecostés y fueron y se vaciaron. ¿Qué se vaciaron? Se vaciaron de la gloria y iban con Dios y se volvían a llenar otra vez. Y mucha gente ni siquiera ha soltado lo que Dios les dio. Por eso no se sujeta. ¿Cuántos han oído hablar de las garrapatas? ¿Qué pasa con las garrapatas después de que comen mucho? ¿Truenan? ¿Truenan o no truenan? Por eso hay mucho cristiano tronado, porque no sueltan lo que dan. ¿Y cómo estás, hermana? Tronada. ¿Cómo estás, hermano? De la patada. Andan como las garrapatas. Pero si tú te dedicaras que a lo que recibes, a lo que oyes das, porque no solamente eres oidor, sino hacedor, ahora das lo que Dios te dio. ¿Sabes qué va a pasar? Cada día Dios te va a estar llenando y llenando y llenando y llenando y bendiciendo y transformando y prosperando, porque eso es lo que Dios hace cuando tú recibes y das, hermano. No solamente eres oidor, sino hacedor. No solamente recibes, sino das, porque lo que recibes lo das por gracia también.